Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro octavo día, sería, de la capacitación, curso integral en consultoría ambiental, ¿no? Seguimos viendo la parte de lo que es gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. Vamos a continuar con la temática que estábamos manejando, ¿no? Perdón. Bien, para nosotros poder hablar precisamente de lo que respecta el componente físico dentro de lo que es la línea base o diagnóstico de línea base, tenemos que hablar al respecto de lo que es el acuerdo ministerial 097, porque en esto se va a basar todos los muestreos o monitoreos que tengamos que hacer, a partir de que dentro de lo que es el acuerdo ministerial 097, nosotros encontramos 5 anexos, ¿no?, de este acuerdo ministerial 097, dentro de los cuales tenemos como en primer lugar el anexo 1 que corresponde a lo que es agua, el anexo 2 a suelo, el anexo 3 a lo que es emisión, desde emisiones a la atmósfera, de lo que es desde fuentes fijas, el 4 es calidad del aire a nivel de emisión y el 5 lo que es ruido ambiental. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir analizando dentro de lo que es la empresa, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que acá entender, ¿no?, cada uno de los anexos. En primer lugar, o más bien dicho, el primer anexo, nosotros debemos entenderlo, ¿no? Porque no siempre va a ser aplicable lo que es el muestreo de lo que es calidad ambiental y descarga de efluentes del recurso agua, ¿no? Claramente, como ustedes lo observan,
acá nosotros vamos a tener una serie de tablas que tienen que ver con la descarga de efluentes al recurso agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo que revisar cuáles son en realidad las tablas que me corresponden o que corresponden al sitio, al proyecto, ¿no? Porque no en todas, o sea, no todas las tablas van a ser comparables. En primer lugar, la tabla 1 que ustedes tienen es criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico. Entonces, en primer lugar, esta tabla la descartaríamos para el análisis que nosotros tengamos de un proyecto, ¿no? Porque es claramente para criterios de fuentes de agua para consumo humano y doméstico, ¿no? La tabla 2, criterios de calidad admisibles para la preservación de vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. No, esto es para lo que es la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Tenemos la tabla 3, que es criterios de calidad de aguas para riego agrícola, ¿no? La tabla 4, parámetros de niveles de la calidad del agua para riego. La tabla 5, criterios de calidad de aguas para uso pecuario. Tabla 6, criterios de calidad de agua para fines recreativos. 7, criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto secundario. Y tenemos aquí las tablas que en realidad van a ser aplicables o que más necesitamos, ¿no? Entonces siempre nosotros vamos a tener que analizar primero que nada, y hablando de lo que es descargas de efluentes, hacia dónde se están llevando las aguas, ¿no? Por ejemplo, yo les comparto el ejemplo de la empresa que estamos hablando precisamente. Y bueno, siempre hay que hacer este análisis, ¿no? Porque nosotros vamos a poder hacer este muestreo de agua, bueno, contratar una empresa para que haga este muestreo y análisis de agua, siempre y cuando estas aguas se vayan a descargar, ¿no? Porque si es que no existiera la parte de la descarga, pues entonces yo no voy a tener que hacer el muestreo de agua o análisis del agua. Entonces, para el caso particular de esta empresa que nosotros tenemos acá para el ejemplo, tenemos la característica de que no se descarga a ningún, digamos, las aguas residuales, tanto lo que son industriales como lo que son aguas grises y aguas negras, no se descargan ni al alcantarillado público ni tampoco a lo que son fuentes hídricas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que, bueno, el procedimiento en realidad de la producción, en este caso de pintura, es hecho de manera en seco, ¿no? Un procedimiento en seco en el cual no se genera o no se utiliza prácticamente, o no se desperdicia prácticamente, más bien dicho, lo que es agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá que, como les repito, no se genera aguas industriales. Y las pocas aguas que se pueden producir, aguas industriales, es a partir de lo que es la limpieza de ciertos equipos en el área de limpieza, ¿no? De igual forma, en el área de laboratorio, también cuando se lava ciertos equipos, ciertos elementos, también existe cierta diferencia. Bueno, primero que nada, hablarles un poco de las áreas, ¿no? Porque también me salté esa parte. Tenemos dentro de esta empresa, tenemos, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver al área en sí de producción, vamos a tener un área de almacenamiento de insumos o materia prima. Vamos a tener un área de almacenamiento de productos, un área de despacho, un área de recepción, un área de producción y un área de laboratorio, entre los principales. Obviamente, aparte habrán servicios higiénicos, lo que son caseta de guardianía, lo que es la parte del servicio de la zona administrativa, también estará el comedor, entre otros componentes o elementos, ¿no? Entonces aquí, dentro de lo que es el laboratorio y dentro de lo que es el área de producción, en la parte de la limpieza, más bien dicho, se producen cierta cantidad de residuos líquidos, pero esos residuos líquidos pasan hacia a un pozo, ¿no? Que dicho pozo, pues obviamente es impermeable,
Y ese pozo lo que contiene son componentes químicos peligrosos, o más bien dicho, desechos líquidos peligrosos que deben ser entregados obviamente al gestor como un desecho peligroso, ¿no? Obviamente tengo que ubicar ese desecho peligroso hasta a cuál podría pertenecer en realidad o a cuál código podría pertenecer del 142 para su posterior entrega, ¿no? Pero en sí, ¿no? No son aguas que se van a enviar o se van a depositar ni en el alcantarillado ni tampoco en lo que respecta a fuentes hídricas, ¿no? Aquí existe un río, ¿no? Un riachuelo, más bien dicho, que circula en este sentido, ¿no? Desde la parte oeste, ¿no? Hacia lo que es la parte norte en realidad, ¿no? Entonces, esa particularidad es la que se presenta aquí. De igual forma, no está conectado al alcantarillado, ¿no? Y lo que son aguas grises y aguas negras se descargan dentro de lo que es un pozo séptico, ¿no? Y el pozo séptico obviamente tiene su mantenimiento en el cual viene el vehículo que hace la extracción de estos restos cada cierto tiempo, cada 6 meses, ¿no? Vacía lo que es el pozo séptico y se lleva esos residuos, ¿no? Entonces, todo esto nos implica que nosotros no tenemos ningún tipo de descarga desde esta empresa, ¿no? A la vez que entonces no debo yo utilizar o no puedo hacer yo el muestreo de agua, porque yo no tendría prácticamente con qué tabla compararla, ¿no? Entonces, esa es la situación. Habrá otras veces, por ejemplo, que está en la parte urbana y los residuos que se produzcan van a parar dentro de lo que es el sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, si es que se descarga el alcantarillado directamente, yo tengo que hablar de la utilización de la tabla 8, ¿no? Ahora, ¿cuáles elementos yo tengo que mandar a muestrear? Porque cuando usted contrata a un laboratorio, el laboratorio le dice cuántas muestras debo tomar y de igual forma le dice, en este sentido, le consulto, le pregunta también cuántas muestras y qué parámetros va a hacer la medición. Ahora, obviamente usted tiene que saber y conocer el flujo de proceso, que usted ya lo hizo en la parte de la descripción del proyecto, descripción detallada del proyecto, en donde usted ya conoció, y también en el análisis de ciclo de vida, ya conoció cuáles son los elementos que están como materia prima y también como producto. Entonces ahí ustedes ya tienen una referencia de los residuos, o más bien dicho, los elementos que compondrían o que es posible que compongan, en este caso, los residuos líquidos que salgan de su empresa. Entonces ahí, por ejemplo, no, usted no va a hacer algo tan ilógico, ¿no? Si es que no existiera por ahí ningún elemento del cual se podría derribar el cianuro, ¿no? Es decir, existe un compuesto que contenga cianuro, ahí sí hago el muestreo de cianuro, ¿no? Pero caso contrario, no lo voy a hacer. Por lo general, las más básicas que usted va a tener que hacer dentro de lo que es un muestreo, en este caso de agua, va a ser las aceites y grasas, ¿no? Va a ser también sólidos totales, sólidos, sólidos totales, sólidos suspendidos puede ser también, temperatura, ¿cuál más? Nitrógeno, sí, nitrógeno, y como digo, bueno, puede ser también manganeso y hierro total. Si es que estamos hablando de que es una minería, por ejemplo, mercurio, ¿no? Si es que hablamos de que se utiliza compuestos derivados del petróleo, hidrocarburos totales de petróleo, ¿no? DBO, DQO también, por el hecho de que estos elementos afectan, ¿no? Sobre todo a la parte de lo que es el tratamiento de las aguas residuales en el punto de llegada, porque se supone que el alcantarillado implica eso, ¿no? Que tenga un punto de llegada hacia una planta de tratamiento en donde que se trata, ¿no? Entonces ustedes tienen que analizar, ¿no? Cuáles son en realidad
los elementos que podrían contener según el diagrama de flujo del procedimiento y según también lo que respecta a los productos, insumos y productos que se están generando, ¿no? Entonces usted tiene que analizar todos esos componentes y según eso, pues, establecer. Ahora, para el alcantarillado es bastante sencillo porque obviamente al construir el proyecto o la empresa, tiene que tener su sistema de conducción de las aguas, ¿no? Que por lo general ya las empresas modernas, sobre todo, tienen una red separativa, ¿no? Las anteriores sí, antiguamente tenían, todas las redes confluían en un solo lugar. Hablamos de las redes de aguas grises, aguas negras y también lo que es agua industrial. Entonces, todas esas se mezclaban y en ese caso pues era complicado, pero ahora cada una pues obviamente tiene una red separativa. Si es que como digo, todos por su lado, ¿no? Si es que tenemos red separativa, ¿no? Aguas grises y aguas negras y lo que es aguas industriales, por separado pues tendríamos que en este caso establecer primero que nada 2 puntos en lo que tiene que ver la caja de revisión, ¿no? En el caso de tener, por ejemplo, la empresa una trampa de grasas, el otro punto también sería en la trampa de grasa. Y finalmente vendrá a ser el otro punto que vendrían a ser, en este caso, 3 puntos, 2 o 3 puntos, dependiendo, ¿no? Si es que no tuviera trampa de grasas o no se exigiera también la autoridad ambiental tener una trampa de grasas, aunque siempre lo ideal será tener trampa de grasas, porque lo que generalmente va a existir aceites, grasas y lo que respecta a hidrocarburos totales de petróleo. Entonces siempre va a ser necesario de que exista al menos eso, esa situación de tener esos puntos, ¿no? Entonces en ese sentido, si es que yo tendría en este caso, podrían ser únicamente 3 puntos, ¿no? Hablando de descarga lo que es alcantarillado. Porque si es que ya cambiamos a lo que es descargas a cuerpos de agua dulce, ¿no? Tenemos también descarga a cuerpos de agua marina, entre los elementos más comunes, ¿no? Obviamente acá, al estar hablando de cuerpos de agua dulce, hablamos de ríos, riachuelos, estamos hablando de lo que son lagos, lagunas, ¿no? Cualquier situación que corresponda a lo que es cuerpos de agua dulce. Entonces, acá sí, nosotros tenemos que fijar otro tipo de situaciones, ¿no? Obviamente acá, para poder hacer el monitoreo en agua dulce, nosotros vamos a tener que siempre considerar el punto de descarga y aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Dependiendo eso también, como les digo, de la situación, podríamos hacer 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo y obviamente en el punto de descarga también, para conocer obviamente cómo se encuentra el agua o el cuerpo de agua dulce 100 metros antes, perdón, 200 metros antes de la descarga en el punto de descarga y obviamente 200 metros posterior al punto de descarga. Por lo general van a tener que ustedes colocar eso, ¿no? 200 metros. Y pues como les digo, depende en este sentido del tipo de agua en la cual se va a colocar. Si es que es agua dulce, va a utilizar la tabla 9. Y si es que es agua marina, lo que tiene que ver con la tabla 10. Puede darse el caso que teniendo una red separativa, se haga la descarga a los 2 componentes, ¿no? Si alguna vez tuvimos un caso así por la ciudad de Riobamba, en el cual una empresa de lácteos tenía la descarga de lo que es las aguas grises y aguas negras hacia lo que es el alcantarillado. Pero el agua del proceso, el agua industrial, era descargada directamente en lo que es el cuerpo de agua, ¿no? Que era un río que cruzaba por ese sector. Entonces, en ese sentido, hay que realizar ese muestreo. Ahora, la situación cambia también con la situación de que exista una planta de tratamiento de aguas residuales dentro de la empresa. En ese caso, si es que existiera una planta de tratamiento de aguas residuales, obviamente ahí habría que incrementar los puntos, ¿no? Inclusive, si es que hay descarga de alcantarillado, también hay que incrementar los puntos. Hay que hacer un muestreo
en la llegada a lo que es la planta de tratamiento, aparte del que teníamos que hacer en la caja de revisión, ¿no? La caja de revisión tendríamos que hacer antes de la planta de tratamiento, después de la planta de tratamiento y en el punto de descarga de lo que es exactamente el punto de descarga hacia lo que es el alcantarillado, ¿no? Entonces, hay muchos factores a considerar y sobre todo siempre, como digo, es importante también conocer porque muchas de las veces nosotros interpretamos que una empresa tiene descargas líquidas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando realicé este procedimiento de acá, para esta empresa, cometí el error de, sin conocer o sin hacer la investigación exhaustiva, contraté a la empresa para que vaya a hacer los muestreos de agua, ¿no? Entonces, cuando llega a la empresa, ¿qué es lo que me dice? Bueno, ¿dónde está la descarga del agua hacia, o sea, las descargas de aguas residuales hacia el cuerpo de agua o hacia el alcantarillado? Me consultan ellos, los muestreadores o las personas que venían a hacer el muestreo y el posterior análisis, ¿no? Entonces me consultan eso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Ahí, bueno, coordinando con la parte, la persona que se encarga de procesos, el ingeniero de procesos, ahí recién llegamos a la coordinación de que efectivamente la empresa no genera. Entonces, ahí se consulta definitivamente y qué es lo que él nos menciona, que el agua, en este caso del proceso, se almacena dentro de un tanque que obviamente ya tiene químicos peligrosos y esa agua está catalogada como un desecho peligroso, ¿no? Desechos líquidos que contienen sustancias químicas peligrosas. Entonces, directamente eso ya pasa a ser correspondiente, ¿no? Habría que hacer el análisis en el caso de que nosotros queramos comprobar qué contaminantes existen, pero en realidad no nos correspondería, sino ya, porque ya está catalogado como un desecho peligroso, directamente ya entregar estos residuos líquidos a el gestor autorizado, cosa que se hizo pues posteriormente, ¿no? El gestor autorizado extrajo estos residuos líquidos y se los llevó para su posterior tratamiento. Entonces, ahí de igual forma, ¿qué es lo que sucedía con las redes? Bueno, eso sí conocía yo, ¿no? De hecho, el problema fue con el agua industrial, que se creía o se pensó originalmente que al existir pues un riachuelo cruzando, se estaba haciendo la descarga ahí o quizás se hacía la descarga a lo que es el sistema de alcantarillado, pero ninguno de los dos procedimientos fueron aplicables. Entonces, en ese sentido, no había que hacer nada de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre hay que conocer y entender la realidad de cada proyecto, ¿no? Entonces, usted tiene que hacer un análisis muy exhaustivo. No es que directamente usted en todos los proyectos pueda aplicar lo que es muestreos de aguas residuales. Sí va a ser en la mayoría de proyectos, obviamente. Y de igual forma, no siempre va a tener que aplicar todas las tablas, sino buscar la tabla que corresponde a la realidad de su proyecto, ¿no? Para enviar al gestor sería saber los componentes que tiene y en el caso de que exista recirculación del agua tampoco aplicaría el muestreo de agua residual. ¿Por qué no es importante hacer la parte de lo que es el análisis, no? De hecho, el análisis le correspondería directamente a la empresa que se lleva ese residuo líquido. Ellos posteriormente, pues, con los tratamientos que tienen hacia esos residuos líquidos, ¿por qué nosotros no tendríamos que hacer el análisis? Porque ya está directamente catalogado como un residuo químico peligroso a partir de que yo ya sé qué tipo de residuos tienen, ¿no? Cosa que fuera algo distinto si es que yo no supiera qué tipo de residuo tiene, ¿no? Ahí existiría ese problema. Pero como yo ya hice el diagrama de flujo de procesos y toda la situación. Ahora, si es que ustedes tienen, por ejemplo, ellos tenían en esta empresa un agua almacenada que era de una empresa anterior que había hecho eso, ahí sí yo no sé qué es lo que contiene esa agua. Pero si es que yo ya sé que tiene agua de proceso, de lavado de lo que es pinturas y toda la situación, entonces ya está directamente catalogado como tal, ¿no? Como el residuo líquido, descargas líquidas provenientes del proceso que contienen químicos peligrosos. Entonces ya como está catalogado como ese residuo peligroso, ya no se necesita, ¿no? Hacer el muestreo. Obviamente después
ese tipo de análisis lo tendrá que hacer el gestor que haga ese tipo de calificación. Personalmente nosotros hicimos ese procedimiento, obviamente no sería aplicable, como digo, en todos los procesos, en todas las empresas, yo solo les comparto en ese caso de que no hay que hacer ese. ¿Por qué? Porque ya sabíamos de qué tipo de residuos o qué tipo de residuos contiene esa situación, ¿no? Que es residuos de lavado de pintura, ¿no? Y en caso de que exista recirculación del agua, tampoco aplicaría el muestreo del agua. Bueno, si es que hay una recirculación en el sentido en el cual no se hace ningún tipo de descarga, es que la tabla, el anexo 097 es solo aplicable para cuando exista descargas, ¿no? Ya sea a lo que es cuerpos de agua, alcantarillado o la parte de lo que es aguas marinas, ¿no? Entonces, no sería aplicable si es que hay una recirculación. Adelante con su inquietud o su aclaración, cualquier situación. Adelante. Buenas noches con todos. Sí, mi pregunta iba orientada a que cuando se hacen los muestreos o los monitoreos en los cuerpos de agua, indicaba que es 200 metros de aguas arriba y aguas abajo. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, para llegar a esos 200 metros ya es una zona inaccesible? Porque normalmente los cuerpos de agua pues no son regulares. Entonces, es posible hacer una variación y, por ejemplo, tomar eh, 100 metros de aguas arriba y sí los 200 de abajo, o en los dos casos hacerlo de menos metros hasta un lugar que sea accesible. Ya. Esa es mi consulta. Ya, bueno, existe varias situaciones, ¿no? Acá que se pueden presentar, ¿no? En este caso, como menciona, hay una situación de inaccesibilidad. Es decir, sí, es verdad que los ríos muchas de las veces es variante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Efectivamente, reducir, ¿no? Obviamente es válido, de hecho, a partir de lo que son 50 metros, 50, 100 a 200 metros. No se puede extender tampoco de más allá de los 200 metros, porque más allá de los 200 metros ya estamos hablando de que el caudal tiende a cambiar los parámetros, ¿no? O a hacer variar en lo que es los parámetros. Ustedes saben que uno de las metodologías, de hecho, que se utilizan para el tratamiento de aguas es hacer el flujo, ¿no? Del agua, más bien dicho, que la carga contaminante se reduce conforme aumenta la distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es posible hacer eso, siempre y cuando, pues obviamente, eso esté indicado dentro de lo que es el plan de monitoreo, ¿no? Que obviamente lo vamos a hacer posteriormente. Obviamente, cuando yo estoy haciendo la primera vez este tipo de monitoreo, sí tendría que hacer este tipo de situación, ¿no? Colocar que debido a una justificación, ¿no? En la parte correspondiente, que ya le vamos a ver en qué parte hay que colocar esa parte, en la parte correspondiente al monitoreo del agua o de la calidad del agua, entonces yo debo colocar que se hizo el cambio o se colocó, más bien dicho, a 50 metros debido a la inaccesibilidad del sitio, ¿no? Hay también otra situación. ¿Qué sucede cuando existen varias empresas cercanas al procedimiento o a nuestra empresa, ¿no? Supongamos, ¿no? Que estamos con una empresa que se encuentra ubicada, ¿no? Y que descarga un río. Y existe 25 metros o 50 metros más arriba una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tratar de colocar un punto que sea cercano, o más bien dicho, que esté antes, o sea, más dicho, después, o que no llegue a cruzarse con las descargas o con el punto exacto de descarga de la otra empresa, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que pueden suceder, por lo cuales yo tendría que reducir el muestreo aguas arriba o aguas abajo, ¿no? En este caso, pues, podría yo cambiar, suele suceder, ¿no? En ese sentido, que supongamos una empresa está muy pegada a la mía, ¿no? Está a 25 metros de mi empresa. Y aguas abajo yo no encuentro ninguna empresa, ¿no? Entonces ahí podría cambiar, ¿no? El criterio, todo justificando, ¿no? Debido a la situación de que se encuentra una empresa muy cercana a la mía, podría colocar ahí también, ¿no? El criterio de colocar el punto de muestreo
antes de llegar a la otra empresa y posteriormente, pues sí, tomar los 200 metros o los 100 metros o los 50 metros. No es necesario que si es que acá yo tomé 5 metros, acá yo tenga que tomar también 5 metros, ¿no? Se puede hacer esa variación, pero todo justificando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el impedimento? La situación de que tengo otra empresa que está descargando antes de que yo descargue, ¿no? Que está una empresa contigua a la descarga que yo tengo que yo estoy haciendo. Entonces ahí no tendría mucho sentido que yo haga el muestreo 200 metros aguas arriba, porque me va a variar muchísimo los parámetros y no voy a poder tener unos datos correctos. Entonces todas esas consideraciones hay que tener en cuenta y van a existir muchos otros casos, ¿no? Muchas otras situaciones, ¿no? Que tengan que ver directamente con esa situación, ¿no? Por ejemplo, si es que ya descarga otra empresa, ¿para qué me va a servir a mí el muestreo? Que ya existe pues contaminación antes de que llegue el agua hacia mi sitio, ¿no? Puede ser que la otra empresa, por ejemplo, tenga descargas con cromo, con aluminio, con detergentes, y yo no las tenga, ¿no? Dentro del procedimiento. Entonces justificaría ahí que la otra empresa es la que está generando estos parámetros y hace que, más bien dicho, está haciendo la contaminación al río y no es mi empresa la que está haciendo la contaminación. Entonces, que por lo tanto, obviamente, la regulación o, más bien dicho, la parte de las sanciones, en el caso de que haya sanciones que, bueno, no son muy aplicables o muy dables las sanciones, simplemente se les llama la atención ya que apliquen lo que es el plan de manejo y el plan de monitoreo, sobre todo para controlar estas descargas, ¿no? Bien, ahora, el otro parámetro al que nosotros acudimos al siguiente parámetro, en cambio, es el análisis de suelo, ¿no? O norma calidad para el recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. Bueno, acá nosotros también tenemos una situación, ¿no? Muy particular en la cual tenemos que analizar primero. Adelante con la consulta. Buenas noches con todos. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de un proyecto ex ante, el monitoreo del agua, ¿cómo sería? ¿Bajo qué criterio sería ahí? Ya, primero que nada, cuando es un proyecto ex ante directamente yo no voy a tener que hacer un muestreo de la calidad del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar, pero puede resultar, ¿no? Y puede darse la situación en la cual dentro del proyecto existan cuerpos de agua, ¿no? Supongamos, ¿no? Que yo voy a colocar una empresa junto a un río, junto a una laguna. Entonces ahí, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿No? Voy a tener que utilizar las tablas que tienen que ver con criterios de preservación, en este caso de la vida acuática, ¿no? ¿Qué viene a ser la tabla 2, ¿no? Esta tendría que yo hacer, ¿no? Para tener un punto de referencia o un punto inicial. Pero si es que, por ejemplo, luego de hacer el análisis del sitio, hacer la verificación, obviamente visitando el sitio, y de igual forma se ha hecho pues una revisión en el sitio de que no existe ningún tipo de cuerpo de agua superficial, ¿no? Ya sea agua, ya sea un lago, ya sea una laguna, un riachuelo, un río. Entonces, en ese sentido, yo no tendría que hacer, en este sentido, pues, ningún tipo de análisis. Pero si es que existiera dentro del proyecto agua, ¿no? Cualquier tipo de agua, ríos, riachuelos, lo que es cuerpos de agua, lagos, lagunas, ahí sí tengo que aplicar esta tabla, criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre, ¿no? Para conocer, en este caso, calidad del agua, porque esta tabla se utiliza para calidad del agua. Y entonces, en base a eso, obviamente, acá no voy a seleccionar todos los parámetros tampoco, tengo que seleccionar los parámetros que sean correspondientes
a, en este caso, el futuro proyecto que yo voy a tener, ¿no? En este caso, si va a ser para petróleo, tendría que basarme en qué tipos de contaminantes podría tener o podría generar el petróleo futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que yo voy a colocar, ¿para qué me va a servir esta realidad? Para tener una realidad 0 y una realidad 1, ¿no? Es decir, la realidad 0 es antes de empezar el proyecto. Entonces, si mi empresa va a realizar lo que es va a ser, por ejemplo, qué sé yo, extracción de petróleo, ¿no? Para que yo tendría que ahí, obviamente, establecer cuáles son los contaminantes que a futuro va a generar el petróleo, aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleo, níquel, amoníaco, arsénico, zinc, entre otros contaminantes que puedan generarse como procesos derivados de todo lo que yo voy a hacer, de todo el procedimiento que se va a hacer. Para eso, obviamente, yo ya tengo que establecer el diagrama de flujo, ¿no? Entonces, todo eso yo necesito saberlo antes para tener una realidad 0. Y posteriormente yo voy a tener una realidad 1 en la cual, pues yo en la siguiente colocación del proyecto, o más bien dicho, en el siguiente auditoría o en la primera auditoría del proyecto, ahí voy a tener un criterio para comparar. Caso, por ejemplo, de un procedimiento que actualmente nosotros estamos llevando. Por ejemplo, nosotros como empresa estamos llevando un proceso en el cual se está haciendo monitoreo, ¿no? Monitoreo de lo que es, en este caso, calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿eso de qué parte? De una realidad 0, de una realidad que se sacó antes de tener el proyecto. ¿De qué proyecto estamos hablando? De un hidroeléctrico, ¿no? Entonces, ahí de igual forma se sacó calidad del agua en base a la tabla del 0,97 para llegar a comparar con la realidad actual, ¿no? Y siempre se hace esa comparación, como digo, a partir de tener esa tabla, ¿no? Adelante con la pregunta que tiene. Sí, justamente hablando de este tema del petróleo, antes existía el el RAOE, el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, y ahí teníamos las tablas específicas con muy pocos parámetros para analizar todas las actividades relacionadas con el tema hidrocarburífero. Debido a que ya está derogado, eh, se ven estas industrias obligadas a implementar o a empezar a utilizar las tablas del 097. Entonces, la consulta es, ¿bajo qué argumento o artículo o norma se puede justificar el hecho de hacer, por así decirlo, los mismos parámetros que dicen las tablas del RAOE, pero para compararles los resultados con los del 097, para no hacer todas las tablas como bien estamos hablando aquí, porque realmente muchos parámetros no aplican o no nos dan un indicativo que es el que se necesita. Entonces, ¿en qué podremos ampararnos para poder justificar y hacer solo los parámetros que antes se usaban en el RAOE? Ya, para eso, de hecho, todas las empresas, sobre todo las empresas, yo voy a contestar la pregunta que también está ahí en el chat. Primero contesto esta pregunta, ¿ya? Eso es un tema bastante complejo, ¿no? Pero se tiene la facilidad o se tiene la situación de que todas las empresas públicas, hablamos en este caso de las grandes empresas, ¿no? Petroecuador, hablamos de Selec, Senel, entre otras empresas, que manejan o que son entidades públicas, ¿no? Entonces ellos tienen normalmente cada año que hacer una aprobación de puntos de monitoreo y metodología del monitoreo. Entonces, dentro de esa metodología, justamente ellos proponen, en este caso, pues obviamente la situación de que se utilice los parámetros que están establecidos en el anterior RAOH. ¿En base a qué? En base a que no existe. En el nuevo RAOH o en el Acuerdo Ministerial 100 no existe las tablas, ¿no? Entonces, particularmente, pues, por el caso que tuve yo la oportunidad de estar detrás de ese proyecto,
el año pasado para lo que es monitoreos de parte, ¿no? Que son otro tipo de monitoreos. Si es que hablamos del tema de monitoreos, uno a veces cree que solamente hay que hacer los monitoreos que se indican normalmente en el estudio de impacto ambiental, pero dada la realidad hay que hacer varios monitoreos, ¿no? El monitoreo, los monitoreos semestrales correspondientes, los monitoreos de tercera parte, entre otras situaciones. Todo eso cubre obviamente la empresa pública, esta parte. Pero a lo que yo me voy es que, bueno, nosotros como empresa a la cual nos contraten para hacer estos monitoreos o estos muestreos, obviamente no vamos a tener mucho de dónde justificar, ¿no? La utilización de los parámetros del RAOH en comparación con el 097, o utilizar, más bien dicho, el RAOH para adaptar las tablas que tenemos en el 097A. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos esa facilidad de que existen los puntos de monitoreo preaprobados, ¿no? O aprobados anualmente, que los aprueban junto con metodologías. Entonces, ahí indica exactamente con qué normativa y con qué acuerdo se lo puede comparar. Inclusive, ¿no? Nosotros tenemos algunas normativas que todavía están vencidas o que ya están derogadas, como por ejemplo la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que ya se encuentra eliminada o derogada, o más bien dicho, declarada inconstitucional, pero aún se la puede seguir utilizando. Está el caso de ciertos anexos aún antiguos de lo que es el acuerdo, perdón, lo que es el libro 6 del TULSMA, como por ejemplo el anexo 6. Entonces todavía eso se utiliza. Obviamente, como repito, este tipo de puntos de monitoreo y metodologías, y así como la normativa que se debe utilizar, ya lo tiene que tener la empresa pública. Entonces, por eso es que nosotros no se tienen, más bien dicho, ya las dificultades, porque uno simplemente sigue esos puntos de monitoreo y metodologías que las tienen ellos aprobados. Y obviamente, la autoridad ambiental competente tiene que basarse en los puntos de monitoreo que ya tienen aprobados, y en base a eso no existe el problema, ¿no? Entonces, ya todo eso está adaptado. Y el documento que nosotros tenemos para respaldarnos es los puntos de monitoreo. Y ustedes pueden revisar todos los procesos de contratación pública que tienen dentro de lo que es el sistema de compras públicas. Ahí van a ver ustedes que siempre para todo procedimiento se coloca esta parte de lo que es los puntos de monitoreo, porque ahí me indica la metodología, me indica el alcance geográfico, alcance legal, todas las situaciones. Entonces, el respaldo es ese, porque realmente nosotros directamente no vamos a poder justificar la utilización, porque no existe un artículo que me diga que puedo utilizar una norma que está derogada, pero la autoridad ambiental competente sí lo puede hacer en base, obviamente, a ciertas excepciones o a ciertas adaptaciones. En este caso, es obligatorio y es necesario hacer esa adaptación, porque el RAOH, o es decir, el Acuerdo Ministerial 100, no tiene esas tablas y obviamente necesita algún instrumento que normalmente se está utilizando el 097, pero si es que la empresa pública, en este caso Petroecuador, que es la que más maneja la parte de lo que es, o la empresa privada también, porque existen otras empresas que también hacen explotación de hidrocarburos, entonces ellos también todos tienen que tener los puntos de monitoreo aprobados. Y ahí ustedes van a encontrar, de hecho, la metodología que nos dice que los parámetros que hayamos obtenido debemos hacer la comparación con lo que se encuentra especificado en tal acuerdo ministerial. Y si es que en este caso la empresa pública pudo hacer la comparación o hacer, más bien dicho, la parte de lo que es la adaptación con el RAOH antiguo, ahí sí se puede, ¿no? Pero si es que no tenemos ese instrumento dentro de los puntos de monitoreo, nosotros no vamos a poder justificar la utilización de menos parámetros. Prácticamente en lo que es petróleo tendrían que utilizar todos los parámetros, y de hecho se hace así, utilizar todos los parámetros que están en lo que es descargas o en lo que es calidad del agua también. Entonces, ahí, a ese nivel, al nivel de empresas grandes que estamos hablando, ahí existen mucho más situaciones complejas. Todo lo que hablemos de sectores estratégicos, por lo general hay que utilizar todos los parámetros que están implicados. Por ejemplo,
en la parte de lo que es inclusive hidroeléctricas, se ha tenido que utilizar toda esta tabla, ¿no? Incluyendo todos los parámetros que están acá. Algo que, bueno, es bastante costoso, bastante elevado, pero que obligatoriamente hay que hacerlo, ¿no? Hablando de si es agua dulce, ¿no? Entonces, esa es la situación con esa pregunta, ¿no? Normalmente nosotros no tendríamos o no tenemos un documento de respaldo, si es que nosotros somos los que estamos realizando este trabajo. Si es que eso no está indicado dentro de los puntos de monitoreo aprobados, nosotros no tenemos un respaldo. Por eso siempre hay que revisar los puntos de monitoreo y ver qué situación puede establecerse antes de empezar un proceso de contratación. Para eso existe la fase del proceso de contratación. Entonces ahí, si nosotros le sugerimos a la empresa realizar la adaptación, por ejemplo, con el acuerdo, el RAO-H antiguo, se lo puede hacer ahí, pero no después, ¿no? Cuando ya tengan los puntos de monitoreo aprobados va a ser complicado, ¿no? Bien, tenemos la otra pregunta que me dice, en el caso de que el agua fuera subterránea, lo que está dentro del área geográfica, pero no dentro del área de implantación, igual tendríamos que hacer el proyecto. Bueno, aquí vamos directamente a establecer, ¿no? En el agua subterránea, normalmente ustedes, a excepción de lo que sean extremófilos, que creo que muy poco también, ustedes no van a poder tener vida ahí, ¿no? Entonces, prácticamente ustedes, bueno, no tendrían que hacer, excepto que tal vez el proyecto, estemos hablando de un proyecto en el cual, en este caso, podría ser un relleno sanitario. Ahí se hace sondeo y ubicación de lo que son pozos subterráneos. Explotación de hidrocarburos, minería, si es que la minería va a ser obviamente a cielo abierto, subterránea. Ahí podríamos tener el caso de tener que hacer muestreo de agua subterránea, ¿no? Pero si es que es un proyecto pequeño, prácticamente nosotros no vamos a tener que hacer. Obviamente, si es que ya es un proyecto grande, ahí sí vamos a tener que hacer todo lo que es el muestreo, ¿no? Y obviamente utilización también de este tipo de esta tabla para esa situación. Porque normalmente, como digo, en proyectos pequeños no vamos a tener que hacer eso, ¿no? Y de hecho, muy pocas veces se van a topar. Solamente en proyectos grandes, y bueno, y como repito, en los proyectos grandes, en todo lo que son rellenos sanitarios, en todo lo que es, en todo lo que implica también hidrocarburos, lo que es ubicación de campamentos para hidroeléctricas. Ahí también, como se hace perforaciones, sí, obviamente vamos a tener que hacer sondeos eléctricos verticales, y los sondeos eléctricos sirven para ubicar específicamente los pozos de agua o pozos subterráneos de agua. Entonces, ahí en esos casos tendríamos que hacer, pero muy poco en otro tipo de proyecto, ¿no? Por lo general no se van a topar con ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, les he hablado bastante de lo que es monitoreo. En realidad no es correspondiente a este curso. Hay otro curso que tenemos sobre monitoreo ambiental. Ya les he dado, nos hemos retrasado bastante en lo que es aguas. Ahora pasemos a la parte de suelo. Entonces, cualquier otra consulta que tengan, la pueden hacer por escrito a través de lo que es el correo al cual se inscribieron. Entonces, que tienen alguna consulta para yo poderla responder tranquilamente, ustedes ahí me ubican o le colocan a ¿no? A este correo. Solución ambiental 2018@gmail.com. Caso que tengan también algún tipo de proyecto particular, ¿no? Puede ser que tengan algún caso particular que hay que analizarlo, hay que establecerlo según eso, cuáles son los puntos de monitoreo o qué tipo de parámetros. Entonces podemos analizarlo todo eso, ¿no? Si es que ustedes tienen alguna de esas consultas, lo pueden hacer a través del correo, ¿no? Bien, es necesario saber todo esto. ¿Por qué es necesario saber todo esto? Porque ustedes, cuando contraten una empresa, la empresa no les va a decir, bueno, sí, yo voy a ir a decirles qué nomás deben monitorear, qué nomás deben muestrear y cuánto deben muestrear, ¿no? Los que establecemos somos nosotros, ¿no? Porque ellos nos preguntan, ¿cuántos puntos, cuántos parámetros, ¿no? Y ahí nos dan una proforma. Entonces, de eso hay que tener siempre claro, ¿no?
no siempre, puede que existan algunas empresas, pero yo personalmente, a todas las empresas que he contactado, siempre lo primero que me preguntan para dar una proforma es el tipo de muestreo, sitio de muestreo, número de muestras y los parámetros a analizar. Entonces, siempre todo eso tenemos que establecer nosotros. Ahora, el siguiente parámetro o el siguiente muestreo que vamos a hacer, o el siguiente tipo de muestreo que vamos a analizar, es el suelo, ¿no? La calidad del suelo. Acá hay muchas situaciones, ¿no? Sobre todo en lo que tenemos, bueno, primero tenemos que diferenciar en lo que es proyectos ex ante y proyectos ex post. Y asimismo, el tipo de situación en la cual nos encontremos en el proyecto, ¿no? Si es que dentro del proyecto nosotros ubicamos, al menos en el área de implantación y en el área geográfica que se haya establecido inicialmente, ubicamos la presencia de suelo o de donde se pueda tomar suelo, muestras de suelo, entonces obligatoriamente yo tendré que hacer el muestreo del suelo. Pero si es que en el caso, ¿no? Supongamos que en este caso yo tenga un sitio urbano donde que es imposible tomar muestras de suelo, donde que es imposible ubicar contaminación hacia el suelo, yo no tengo que hacer este análisis del suelo, ¿no? Entonces, eso primero hay que diferenciar. Si existe posibilidad de contaminación del suelo. Entonces, ahí de igual forma regreso, ¿no? A ubicar ex ante y ex post. Si es ex ante, obligatoriamente pues tendré que hacer de igual forma porque por lo general yo voy a colocar un proyecto en un sitio que no, que en este caso está sin construcción, ¿no? Es, por lo general se ubica en una parte rural, en una parte donde que tenemos suelo, a excepto que, bueno, ya tenga previamente una compactación del suelo o que esté hecho ya de hormigón, pero en muy pocos casos va a suceder eso. Por lo general, siempre los proyectos nuevos vamos a implantarlos en zonas que se encuentran inclusive con cobertura vegetal, y en ese caso, pues, yo directamente ya tengo que establecer muestreo. Ahora, nosotros tenemos la facilidad de que acá dentro de lo que es el acuerdo 097 mismo, ya nos mencionan, en este caso, cómo yo tengo que hacer el muestreo, ¿no? Bueno, hay un tipo de muestreo para lo que es remediación de suelos contaminados y otra para lo que es calidad del suelo, ¿no? Entonces yo debo diferenciar primero, obviamente si es que es para un proceso de remediación del suelo, pues ahí sí tengo que aplicar la parte de lo que es normativa, como así han dicho, metodología que aquí está indicada, para lo que es descontaminación del suelo. Pero en el caso de lo que es calidad del suelo, ahí sí, pues yo tengo que establecer de otra forma. Para ello, pues de igual forma está aquí dentro la metodología, ¿no? Bueno, aquí me indica, por ejemplo, caracterización, diagnóstico de contaminación y acá me habla la parte de lo que es toma de muestras, pero esta es toma de muestras obviamente para lo que es remediación del suelo, ¿no? Entonces aquí está todo lo que es criterios de remediación del suelo primero y luego viene para lo que es calidad del suelo. Entonces nosotros aquí tenemos el punto 4.5 para lo que es muestreo y análisis del suelo. Entonces aquí me dice, ¿no? Y me da, porque siempre la pregunta que uno se hace es, ¿cómo tomo las muestras? Bueno, primero que nada tenemos la facilidad, ¿no? Dependiendo de que el sitio no sea muy grande, puedo tomar una muestra compuesta, ¿no? Dividiendo, obviamente haciendo una malla de muestreo, que una malla de muestreo ustedes lo pueden hacer con el programa ArcGIS, que eso lo veremos en el capítulo correspondiente a ArcGIS, cómo hacer una malla de muestreo. Entonces, en la malla de muestreo, nosotros tenemos la facilidad, en este caso, ¿no? De hacer una muestra compuesta por cada 100 hectáreas. Entonces, si el proyecto es pequeño, es fácil, ¿no? Y pues esta muestra compuesta tiene que estar formada por 15 a 20 submuestras, que obviamente tienen que estar georreferenciadas y colocadas dentro del estudio, ¿no? La profundidad, aquí me dice pues de 0 a 30 centímetros, ¿no? Y de igual forma, aquí me hay indicaciones, por ejemplo, para muestreos, para proyectos lineales, ¿no? Donde que tenemos, por ejemplo, agua potable, sistemas de riego.
Y pues acá habla de ya suelos contaminados, eso es distinto, ¿no? Nosotros estamos hablando ahorita de calidad del suelo, entonces acá tendríamos en esta situación. Ahora, si es que obviamente yo voy a colocar, por ejemplo, un proyecto, supongamos que voy y coloco el proyecto, qué sé yo, alguna fábrica dentro de un sitio donde que anteriormente estuvo otra empresa y dejó, por ejemplo, una contaminación de hidrocarburos, y supongamos que la empresa se hizo la loca, ¿no? La otra empresa no hizo, no aplicó plan de cierre y abandono, y yo ya tengo que construir para allá. Entonces, ahí lamentablemente la empresa va a tener que hacer la remediación de ese suelo, ¿no? No va a poder, en este caso, obviamente construir sobre el hidrocarburo que ya está ahí arrojado. Entonces, tendría que prácticamente, primero que nada, también hacer un análisis para la parte de lo que es remediación de suelos contaminados, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una situación que puede suceder. O en el caso de que sea expost y se evidencie la contaminación, porque el laboratorio le va a dar unos resultados y en los resultados sale que yo he contaminado el suelo, ¿no? Supongamos que acá en esta empresa mismo que estábamos, aquí sí se tuvo que hacer obviamente muestreo de suelo, haciendo una malla por toda el área geográfica y muestreando obviamente en los sitios donde se puede muestrear, porque no voy a colocar un punto de muestreo dentro de la empresa, ¿no? Porque ahí es imposible. Entonces, acá, por ejemplo, si es que si evidenciara contaminación en alguno de estos sectores, lo que yo debo hacer es obviamente realizar el tratamiento de este suelo contaminado a través de un gestor calificado, obviamente, porque no lo voy a poder hacer yo no puedo hacer remediación in situ, excepto que vaya a sacar o que pueda sacar yo un permiso para hacer este tipo de tratamiento, pero caso contrario yo no lo puedo hacer. No es que, supongamos, ¿no? Que salió el análisis de que está contaminado con hidrocarburos, los hidrocarburos totales de petróleo están elevados, y a mí se me ocurre, ¿no? Como dueño de la empresa, no, ¿sabe qué? Vamos a aplicar alguna metodología, vamos a contratar un tesista, vamos a contratar a un proyectista para que haga la descontaminación del suelo. Eso no es dable, no es aplicable, obviamente tiene que serlo a través de un gestor autorizado, un gestor calificado, que tiene obviamente el permiso para hacer la extracción de ese suelo y descontaminar el suelo, y posteriormente, pues si es que así lo amerita o así corresponde, reubicar nuevamente el suelo, ¿no? Entonces, acá es claro, pues lo que yo tengo que hacer, si es ex ante, voy a tener que obviamente de igual forma realizar, ¿no? La malla de muestreo, y según la malla de muestreo, tomar la muestra compuesta, como me dice ahí, de 15 a 20 muestras por cada 100 hectáreas, ¿no? Entonces, si es que el proyecto superara las 100 hectáreas, entonces ustedes ahí tendrían que hacer más muestras, ¿no? Obviamente coger otra muestra compuesta, y aquí únicamente me sale una muestra compuesta, y esa muestra compuesta utilizo los parámetros que están dentro del 097A para hacer, en este caso, la comparación. Aquí métodos analíticos y toda la situación, eso corresponde a la empresa, al laboratorio acreditado por el SAR. Entonces nosotros tenemos aquí criterios de calidad del suelo, como la tabla 1, y tenemos criterios de remediación, valores máximos permisibles, en lo que tiene que ver la tabla 2. En el caso de que haya que hacer, pues, lo que respecta a remediación de suelos. Y aquí tenemos, por ejemplo, muestreos para suelos contaminados, y aquí me está dando pues el número mínimo de puntos de muestreos, ¿no? Por ejemplo, acá me está dando de suelos que ya tengan pues esta referencia de que está contaminado. Entonces esto podría ser por un proyecto hidrocarburos, un proyecto hidroeléctrico, eléctrico, donde que ya exista la evidencia de contaminación. Entonces ahí yo tengo que aplicar esta metodología, la tabla 3, que sería para muestreo de suelo. Pero nosotros quedémonos en lo que nos corresponde, ¿no? Criterios de calidad del suelo. Si es un ex ante, de igual forma, tengo que referirme y tengo que de nuevo ubicarme al proyecto futuro que va a existir. Según el proyecto futuro que vaya a existir y según los contaminantes que están proyectados a generarse, ahí utilizo de aquí los parámetros, ¿no? Caso contrario, pues si es que ya es un proyecto ex post, selecciono los parámetros
que correspondan a, en este caso, a los contaminantes. Entonces, por ejemplo, si la empresa, como repito, tal como en el agua, si es que la empresa no tiene ningún componente o o no utiliza ningún elemento que, por ejemplo, tenga o contenga níquel, entonces no hace falta colocar el níquel. Entonces, todo eso tengo que analizar, ¿no? Si es que no existiera todo lo que es clorobenceno, benceno, etilbenceno, sileno, tolueno. Entonces, todo eso tengo que yo coger la referencia y según eso, ¿no? Por ejemplo, yo, para cuando tuve que hacer de lo que es pintura, uno de los principales elementos que se utilizan o compuestos que se utilizan para la producción de la pintura son el sileno y el tolueno. Entonces, ahí obligatoriamente directo el sileno y el tolueno y así voy seleccionando los otros parámetros que necesito colocar dentro de los criterios, ¿no? Para realizar obviamente este análisis. Entonces, así sería la parte del suelo. Entonces, recordarles, ¿no? Que si es que es ex ante, de igual forma, ¿no? Y si es que el proyecto obviamente está en un sitio donde que tenga cobertura del suelo o que exista suelo, necesariamente hacer este análisis de calidad del suelo, ¿no? Si es que fuera ex post y asimismo existe, como en este caso, sitios en los cuales el suelo puede haberse afectado por el procedimiento, por el proyecto, entonces ahí obligatoriamente hacer una malla de muestreo dentro del área geográfica y así pues tomar una muestra compuesta. Es una sola muestra que necesitamos, ¿no? Excepto que, bueno, el proyecto sea sumamente grande, ¿no? Para lo que es calidad del suelo, ahí sí pues tendría que aumentar en este caso, la parte de lo que es el muestreo o la malla de muestreo o el número de muestras, ¿no? En este caso sigue siendo una muestra compuesta con 15 a 20 submuestras y así yo tengo la muestra compuesta y esa muestra compuesta es la que se realiza el análisis, ¿no? Según los parámetros, obviamente, que tengan que ver con la realidad del proyecto. Bien, vamos a tomarnos el receso y regresamos a las 21:30, por favor.
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. El otro de los factores que también hay que considerar en este caso será lo que es el anexo 3. El anexo 3 me habla de lo que es normas de emisión al aire desde fuentes fijas. Fuentes fijas. Acá hay que considerar siempre factores, no situaciones. Bueno, primero que nada, los equipos, o más bien dicho, las maquinarias desde las cuales pues se emiten este tipo de emisiones, por lo general son calderos, ¿no? Que funcionan con combustibles fósiles, ¿no? Y de hecho, todo lo que son estas tablas se basan en eso, ¿no? Estamos hablando de lo que es el tipo de combustible, como en este caso sólido sin contenido de azufre, full oil, diésel, ¿no? Y pues, obviamente, estamos hablando de este tipo bueno, son motores de combustión interna. Tenemos aquí también la parte de lo que son calderos, turbinas y motores de combustión interna también, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que fijarnos en algo acá, ¿no? En primer lugar, que cumplan o que estén catalogados como equipos que deban, en este caso, o que sean fuentes significativas, ¿no? Entonces, aquí nosotros primero, y en primer lugar hay que considerar esto, ¿no? Que las fuentes físicas significativas se consideran a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos, cualquiera de sus combinaciones, biomasa y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a 3 megawatts o 10 millones de unidades térmicas británicas por hora. Entonces, sería igual a que debe tener 10 por 10 a la 6 BTU por hora o 3 megawatts, ¿no? Que vendrían a ser 3 millones de watts. Entonces, en el caso de que tuviera esa capacidad o esa potencia, obviamente todo esto necesitamos nosotros conocer las especificaciones de los equipos que en este caso emiten estas emisiones hacia la atmósfera. Si es que cumplen con ese límite mínimo, debo obligatoriamente hacer este tipo de muestreo o monitoreo, pues en este caso de lo que son emisión al aire desde fuentes fijas, ¿no? Para ello, pues obviamente tiene que existir ciertos parámetros o ciertas modificaciones dentro de lo que son los equipos, ¿no? Que deben conducir a través de una chimenea este humo que generan, o este vapor, o estas emisiones atmosféricas que generan, porque, bueno, va a ser prácticamente imposible que se haga este tipo de monitoreo, si es que, o más bien dicho, este tipo de descargas directamente a nivel de lo que es el sitio de trabajo, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, tienen ductos que son bastante anchos y que, obviamente, ahí es donde que nosotros vamos a hacer el muestreo, según el requisito de ejecución de medición de aire desde fuentes fijas. Entonces, por ejemplo, lo que respecta a la persona que hace este monitoreo o a la empresa que hace este monitoreo, lo que exigen es que exista este tipo de estructura, ¿no? Dentro de esto, pues habrá que tener esto que son unos ductos que sirven para ingresar el equipo de muestreo, ¿no? Y, o más bien dicho, la parte del equipo de muestreo, no es todo el equipo de muestreo, y debe tener un sitio, una reja, una canastilla para lo que es la parte de lo que es el procedimiento. Acá la plataforma me dice, por ejemplo, que tiene que tener por lo menos 90 centímetros de ancho para chimeneas de 30 metros o más, ¿no? Entonces, de igual forma, da algunas características que debe tener este tubo como mínimo, ¿no? Para hacer esta parte de lo que es el muestreo. Entonces, esa es la situación que en este caso, bueno, primero tenemos que, como digo, revisar que el equipo
que genera este tipo de emisiones funcione con combustibles fósiles o derivados de eso, y a su vez, pues, que tenga, pues, esa capacidad de generación que es de 3 megawatts o 10 por 10 a la 6 BTU por hora, ¿no? Entonces, eso es necesario conocer previo, porque si no, ustedes van a cometer un error, porque por lo general, cuando son equipos pequeños y generan emisiones a la atmósfera, no hay que hacer el muestreo de esto. Por ejemplo, acá en esta empresa que yo les estoy utilizando como ejemplo, esta empresa utiliza unos calderos, ¿no? Para lo que es fabricación de preformado, ¿no? Pintura preformada o prefabricada. Entonces, acá ellos tienen 3 calderos, ¿no? Pero esos 3 calderos no llegan a cumplir con los requisitos de lo que es la generación. No generan 3 megawatts, apenas si generan 150.000 BTU, me parece, o 150.000 megawatts, o 150, perdón, estoy mal, 150 watts, ¿no? Entonces, esa es la situación, que no genera o no cumple con ese parámetro en primer lugar. Y de igual forma los tubos son pequeños y ahí obviamente no se puede hacer ese tipo de medición. Entonces eso hay que tomar en cuenta antes de cualquier situación, ¿no? El otro tipo de muestreo, o el otro muestreo que nosotros tenemos que hacer es también referente al aire, pero este es calidad del aire a nivel de ignición, ¿no? Norma de calidad del aire ambiente a nivel de ignición, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente en sí a la calidad del aire que se encuentra en contacto entre lo que es el aire ambiente de la empresa y ciertas, en este caso hablamos de los otros sitios que vienen a ser las áreas pobladas o sitios de influencia, ya sea también biótico o a la parte de lo que son centros poblados, es decir, la interacción que puede existir con los otros componentes y la empresa, ¿no? Entonces, ahí, de igual forma, pues nosotros tenemos que establecer, en primer lugar, ¿no? La situación de la generación, obviamente, de contaminantes y que estos contaminantes tengan contacto directo con, en este caso, las poblaciones cercanas o bosques, vegetación protectora, cualquier parte de lo que es medio biótico que tenemos cercano. Entonces ahí de igual forma nosotros vamos a tener que hacer un muestreo de lo que se refiere a material particulado, PM10, 2.5. Por lo general, este tipo de monitoreos obligatoriamente lo tienen que hacer ciertas empresas, como es el caso de las minerías, ¿no? A cielo abierto, escombreras, entre otro tipo de empresas, rellenos sanitarios también, que generan material particulado. Y este material particulado obviamente tiende, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrógeno, que tienden obviamente a establecer o a ser dispersados mediante el aire, mediante otro tipo de situaciones, se dispersan hacia los poblados cercanos. Pero primero, como yo les dije, tenemos que analizar la existencia de poblados cercanos, la emisión también de contaminantes a nivel de ignición, ¿no? Estamos hablando del sitio, la ignición se refiere al sitio prácticamente, o más bien dicho, el nivel de ignición se aplica al sitio específico en el cual se desarrolla la vida en sí, ¿no? No estamos hablando de, digamos, hacer este tipo de monitoreos en grandes alturas, sino estamos hablando, ¿no? De todo lo que es PM10, todo lo que es PM2.5. No lo vamos a hacer, por ejemplo, a la altura de la que se le hace, por ejemplo, las chimeneas, ¿no? Siempre tiene que ser en sitios adecuados, de acuerdo a lo que me indica ahí en la normativa, para hacer este tipo de monitoreo. Ahora, repitiéndoles, nada de estos monitoreos que hemos estado hablando, ni muestreo, ni nada de eso, lo podemos hacer nosotros. Lo tiene que hacer un laboratorio acreditado. Todo lo que es monitoreos y muestreos. Así que eso también hay que tener muy en cuenta antes de hacer cualquier este procedimiento. Obviamente yo debo establecer, entonces, por ejemplo, si es que necesito, si es que luego de establecer que no hace falta hacer este tipo de monitoreos, por ejemplo, acá, ¿no? Esta empresa, en primer lugar,
no genera contaminantes como lo que son, hablamos de CO2, hablamos también de contaminantes derivados de esto, como puede ser nitrógeno, tampoco se genera nada de lo que es metano, material particulado. ¿Por qué? Porque existe una cubierta, ¿no? Que hace que la parte de los contaminantes por lo general no se esparzan, a diferencia de una minera a cielo abierto, que esta sí, el material particulado tiende a expandirse. Por ejemplo, una fábrica de lo que es cemento también, ahí tiende el material particulado a extenderse. En los rellenos sanitarios, lo que es el CO2, el metano, tiende también a extenderse. Entonces, obligatoriamente ahí tengo que hacer, ¿no? Ahora, de igual forma, otra de las situaciones, ¿no? Luego de que ya he establecido eso, también debo establecer la interacción con poblados cercanos que existieran, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál es la situación, no? Vemos que está la empresa. Ahora, el sitio en el que se encuentra ubicado es un sitio de procedimiento industrial. Todas estas edificaciones que ustedes ven acá al lado son empresas, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya directamente vemos que no aplica la parte de lo que es nivel de ignición. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollo de medios bióticos. De igual forma, todas estas situaciones o series o lugares sumamente intervenidos, ¿no? Que no tienen interacción en sí con los contaminantes que probablemente se generen acá. Entonces, en ese sentido, yo no tendría que hacer el monitoreo de este parámetro de calidad del aire a nivel de ignición. Sí lo tendría que hacer, como digo, en el caso del que el procedimiento directamente implique, como digo, la generación de material particulado, entre otros componentes. Entonces ahí yo tengo que establecer. Entonces siempre todo para establecer cada uno de los parámetros tengo que hacer, en este caso, un análisis previo y luego de eso, pues, proceder a hacer o más bien dicho, hacer la contratación para que la empresa correspondiente haga estos monitoreos, ¿no? Pero nunca ustedes vayan directamente a decirle a la empresa para la que ustedes trabajan que necesariamente tiene que hacer aire, agua y suelo, todos los 5 anexos, ¿no? Y con todos los parámetros, por ejemplo. Entonces ahí ustedes le están haciendo un mal, un perjuicio a la empresa, porque primero que nada va a tener que gastar mucho dinero para este monitoreo y posteriormente, pues, para los próximos monitoreos que se tengan que hacer para las auditorías u otros procedimientos, también van a tener que gastar bastantísimo dinero. Entonces, mucho ojo ahí. Analicen primero todos los procesos de la empresa, luego de analizar los procesos, evalúen las fuentes posibles de contaminación, equipos y todo lo que tengan, la interacción que pueda haber con el medio cercano, y ahí nosotros podemos hacer el establecimiento de este tipo de monitoreos, ¿no? Y por último está el monitoreo de ruido ambiental. Esto a partir de lo que es fuentes fijas y fuentes móviles, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros acá lo primero que establecemos es la zona en la cual vamos a hacer el monitoreo, ¿no? La zona o qué tipo de zona pertenece la empresa o a la que pertenece la empresa. En este caso es zona industrial. Para eso existe obviamente un plan de ordenamiento territorial o una norma de ordenamiento de cada cantón, en donde establece cuáles son los sitios industriales, cuáles son los sitios comerciales, cuáles son los sitios residenciales, ¿no? Entonces, en este caso, es un sitio industrial. ¿Para qué es necesario establecer esta ubicación? Porque nosotros tenemos los límites permisibles para lugares residenciales, para lugares comerciales, agrícolas, industriales. Entonces, para eso necesito yo primero establecer los límites máximos permisibles, ¿no? Entonces, según eso, pues obviamente tengo que yo establecer eso, ¿no? Ahora, lo segundo que yo voy a hacer es establecer los puntos de ruido. Para ello, pues obviamente, cuando haga la visita técnica al sitio, primero voy a establecer los sitios, o lo más bien dicho, los equipos o maquinarias que generan el ruido, ¿no? Antes de eso, establecer primero el funcionamiento de la empresa, ¿no? Los horarios de funcionamiento de la empresa, porque tenemos dos tipos de monitoreo aquí también, ruido nocturno y ruido diurno, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, hay ruido diurno y hay ruido nocturno. Anteriormente, nosotros como consultores, ya sí podíamos hacer este tipo de
de análisis, este tipo de monitoreos, ¿no? Con nuestros propios equipos. Pero a raíz de la emisión de esta norma técnica, pues se acepta ya únicamente los monitoreos de ruido que hayan hecho laboratorios acreditados. Entonces, olvídense de ustedes hacer este tipo de monitoreo. Podrían hacerlo, sí. ¿Para qué? Para establecer los puntos de monitoreo en los cuales yo voy a ubicar. Ahora, regreso a explicarles los puntos de monitoreo. Bueno, primero que nada, voy a establecer la jornada de trabajo. Si es que la empresa trabaja solo en el día, solo sería monitoreo diurno. En el caso de que trabaje en la noche, obviamente monitoreo nocturno, ¿no? Entonces, en ese sentido, establezco un horario en el cual se va a hacer ese monitoreo, ¿no? Y pues, bueno, a continuación lo que debo ubicar es las áreas, los equipos en los cuales se genere mayor ruido, ¿no? En este caso, pues podría ser el área de producción. Dentro de la producción habrán equipos que generen ruido. Y en base a eso, pues obviamente voy a establecer. Ahora, los puntos tienen que estar en límites colindantes con, digamos, así mismo como el aire, en sitios que tengan correlación con los poblados o con esta situación de vegetación o cobertura vegetal o con medio biótico, ¿no? Es decir, tiene que estar en sitios ubicados con interacción, ¿no? De nuevo vuelvo a este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que resulta acá? No tenemos interacción, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo colocara un monitoreo de ruido muy alejado, de igual forma me va a dar errores, ¿no? Entonces ahí en una empresa pequeña como esta, lo básico que es lo que hago, ¿no? Establecer a la entrada y parte posterior de la empresa únicamente, ¿no? Repitiendo de nuevo, ¿no? Si es que existiera, por ejemplo, en esta empresa de acá, esta empresa tiene un poco más de complicaciones. ¿Por qué? Porque esta empresa está en interacción directa a lo que es poblados cercanos. Si es que ellos tuvieran poblados también acá, tendrían que establecer tendrían que establecer 2 puntos, tendrían que establecer la entrada, 3 puntos, y la salida, 4, y parte posterior, diré, de la empresa, 4 puntos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes van cambiando la realidad de cada empresa, ¿no? De acuerdo a la interacción, como digo, que haya con el medio circundante, y así vamos estableciendo estos monitoreos de ruido. Entonces, lo mínimo siempre van a ser 2 puntos, ¿no? Mínimo 2 puntos, y a partir de eso, pues voy estableciendo según mi criterio, y el criterio, pues obviamente, de las interacciones que hayan con los medios circundantes, toda esta situación. Entonces, eso tengan en cuenta antes de establecer los puntos de monitoreo, que en este caso son de ruido, ¿no? En base a eso, que ustedes hayan establecido todo eso, pues ya procedemos pues a elaborar la parte del medio físico, ¿no? Para elaborar el medio físico, pues obviamente, como yo les había estado mencionando, tenemos que hacerlo acá, ¿no? En la parte que hice en el documento de la línea base. Y dentro de esta línea, dentro de la climatología, pues establezco en primer lugar las estaciones de emisión necesarias que tengo, ¿no? En cuanto a todos los componentes, ¿no? Si es que, como digo, no encontrara la información mensual, únicamente utilizo la información anual. Acá, bueno, por cada componente siempre voy a tener que ir colocando en lo que respecta a los mapas. Entonces, por ejemplo, acá tengo un mapa de isoyetas, tenemos también un mapa de isotermas. Las isoyetas es para lo que es precipitación y las isotermas para lo que es temperatura, ¿no? Tenemos también una vez que hayamos hecho, pues obviamente recolectado todos esos datos, tenemos la parte de ruido ambiental. Obviamente utilizando la metodología, estableciendo la metodología primero, de acuerdo al anexo 5, con todas las metodologías que haya establecido o se haya colocado pues, dentro del anexo 5, colocamos condiciones ambientales, ubicación del sonómetro, tipo de equipo que se ha utilizado, la ubicación de los puntos de monitoreo, y las coordenadas y asimismo los resultados que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cumple, ¿no? Pasamos a la parte de geología, geomorfología. Esto yo lo puedo establecer a través de la información que tenemos, que esa información ya les pasaré en el correspondiente curso de ARGIS. Ahí revisaremos esta parte de geología, geomorfología, cómo ir estableciendo esta parte a través de un mapa o a través de información primaria que yo tenga
en lo que es planes de ordenamiento territorial o, obviamente, información de otros estudios, ¿no? Cercanos. Entonces, siempre vamos a tener que empezar por la geomorfología y geología cantonal, parroquial y local, ¿no? La cantonal del plan de ordenamiento territorial cantonal, la parroquial del plan de ordenamiento parroquial y obviamente la geomorfología que tiene que ver con la parte del la geomorfología y geología. La establezco pues a nivel de lo que es la empresa, es la local, ¿no? Y la establezco a través de lo que es estos mapas, ¿no? Tenemos la sismicidad. La sismicidad, nosotros pues, obviamente partimos del establecimiento de la zona NEC, que es pues una clasificación que se le da según la vulnerabilidad o el riesgo a sufrir o que se sucedan terremotos dentro del sitio o movimientos sísmicos, ¿no? Obviamente podemos hacer una clasificación o un mapa en donde que podamos establecer a cuál de los niveles de NEC pertenezca, ¿no? Y tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la zona sísmica y según el nivel de la zona sísmica, pues se establece la categoría NEC, ¿no? Que es para sismicidad. Aquí tenemos edafología y calidad del suelo. Dentro de lo que es calidad del suelo se establece pues la ubicación de los puntos de muestreo, pues, y asimismo tendremos ya la muestra compuesta y a través de la muestra compuesta tenemos los resultados, ¿no? Que tenemos ahí, parámetros que se cumplen, ¿no? Uso de suelo, vamos a necesitar obviamente basarnos en la cobertura de uso de suelo, que eso ya lo veremos también dentro de lo que respecta, perdón, al estudio correspondiente. Calidad del aire, necesitamos hacer esas mediciones, en el caso que se apliquen. Si es que no se aplican, pues simplemente no los colocamos. Por ejemplo, aquí tenemos en BTU, tenemos 105,000 a 300 a la parte de lo que es 350,000. 105,000 a 350,000. Recuerden que debía tener 10 por 10 a la 6 BTU por hora, ¿no? Entonces aquí está muy lejos de ese parámetro y no tendríamos que hacer, ¿no? Y tenemos el establecimiento de lo que es hidrología. Dentro de hidrología establecemos primero las cuencas hidrográficas, microcuencas, también lo que respecta a la calidad del agua, en el caso de tener que hacerlo, y pasamos ahí sí a la parte de lo que es el medio biótico, ¿no? Todo eso, como les digo, ya toda esta parte del análisis físico o del medio físico se basa en lo que es el anexo 097. Esa es la base de esto, ¿no? Y luego sí pasamos al medio biótico, que es un medio un poco más complejo de hacer y que depende, de nuevo, de las características del proyecto. No todos los proyectos se pueden tratar igual en cuanto respecta a medio biótico, ¿no? Tenemos, en primer lugar, que establecer la aplicabilidad. Si hablamos de una parte urbana, una parte industrial, prácticamente nosotros hacer el análisis de un medio biótico dentro del área de influencia directa va a ser imposible. Y aun cuando establezcamos puntos de control fuera del área de influencia, va a ser también complicado hacerlo. Entonces, directamente, si es que estamos en parte urbana, hay que colocar la justificación del medio biótico, ¿no? De establecer toda esta situación. Acá nosotros nos eximiríamos de esta parte y tendríamos que pasar directamente a establecer la metodología de lo que corresponde a socioeconómico, ¿no? En este caso, ¿no? De igual forma, el medio socioeconómico nosotros también vamos a tener que obviarlo en el caso de que existiera, en este caso de que existiera zona urbana, zona rural, ahí vamos a tener que obviar, por ejemplo, y no existiera poblaciones cercanas para hacer el análisis del componente socioeconómico, muchas de las veces no vamos a colocar esa información, aunque, bueno, por lo general siempre se coloca el socioeconómico también. Y como les repito, ¿no? Este análisis del medio biótico vamos a tener que eximirlo o excluirlo en el caso de que estemos en una zona urbana. Si es que estamos en una zona rural y tenemos sobre todo la existencia de bosque nativo o plantaciones o bosque con plantaciones forestales, ahí sí obligatoriamente tengo que hacer. Ahora, dentro de este análisis, nosotros vamos a tener algunos componentes, vamos a necesitar el análisis de algunos componentes del medio biótico, ¿no? Para ello, pues, nosotros tenemos flora, tenemos fauna terrestre, ¿no? Dentro de la fauna terrestre hay algunos componentes asimismo, ornitofauna, mastofauna, herpetofauna, entomofauna,
Tenemos también fauna acuática, que puede ser ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos. Y hay otro componente también que no está indicado aquí, pero que también se solicita actualmente, que es el componente limnológico, que tiene que ver todo con la parte de lo que es el zooplancton y también parte de lo que es el fitoplancton, ¿no? Aunque el fitoplancton por lo general se lo coloca dentro de lo que es la flora acuática, ¿no? Entonces la flora de igual forma se puede dividir en flora terrestre y flora acuática de acuerdo al sitio en el cual nosotros vamos a muestrear. Ahora, para cada componente va a ser necesario, en el caso, pues obviamente que haya una zona, perdón, una zona, esté en una zona rural y en un sitio donde que se pueda hacer, es decir, hablamos de la existencia de vegetación primaria o secundaria, bosques primarios, bosques secundarios, ahí vamos a tener que hacer todas este tipo de muestreos. Entonces, siempre tenemos que nosotros hacer previo a esto un mapa de lo que es, obviamente, zonas protegidas, un mapa de lo que es cobertura vegetal, para según eso establecer los puntos de monitoreo, muestreo, que tiene que estar, obviamente, dentro del área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces, de igual forma, ahí luego, dependiendo del tamaño del proyecto, si el proyecto es un proyecto bastante grande, vamos a necesitar un biólogo por cada componente, ¿no? Un biólogo para el componente ornitofauna o avifauna. Avifauna se conoce más comúnmente. Mastofauna, otro de herpetofauna, otro de entomofauna, ictiofauna y macroinvertebrados acuáticos. Un biólogo por cada componente, ¿no? Y de igual forma se necesitará un biólogo de flora, ¿no? Entonces, todos esos componentes hay que analizarlos previos, pero si el proyecto es pequeño, voy a necesitar un solo biólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del que yo tenía acá, estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no? Y de igual forma estamos hablando de una zona industrial. Entonces, básicamente, implica un análisis pequeño y obviamente acá debe firmar el biólogo, pero digamos solo necesitamos un solo biólogo que haga este análisis y mediante eso pues ir estableciendo cada uno de los componentes individuales. Hay algunos que por ejemplo no se van a poder aplicar, como es el caso por ejemplo de mastofauna, probablemente la parte de herpetofauna también no se vaya a poder establecer. ¿Por qué situación? Por el sitio que se encuentra ubicado ahí también. De igual forma nosotros tenemos metodologías cuantitativas y metodologías cualitativas. Habrán sitios como por ejemplo este sitio donde que está una parte industrial que no se puede aplicar metodologías cuantitativas. Entonces ahí tengo que pasarme a las metodologías cualitativas. Eso hablaremos el día de mañana. Por el día de hoy, muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana, ¿no? Para continuar con el desarrollo del curso. Antes tiene una pregunta. Adelante con la pregunta. Sí, mil disculpas. Respecto a lo que vimos del medio físico, solo quisiera ejemplificar un caso para ver si es que es correcto. Por ejemplo, para un proyecto que sea del tema para un gestor de desechos peligrosos, estaría bien los monitoreos de ex ante, ¿no? De suelo, el de aire. ¿Aplica o no aplica? Si es que, y este proyecto, por ejemplo, frente tiene un relleno sanitario. Tal vez el de aire aplica. Ya, bueno. Tenemos que establecer, como digo, las interacciones que existen con el medio cercano. Si en este caso estamos hablando de que existe un relleno sanitario al frente, obligatoriamente vamos a tener que ubicar. ¿Para qué? Para tener la realidad cero. Porque vamos a necesitar comparar con parámetros futuros. Probablemente el relleno sanitario esté ya alterando, en este caso, la calidad del aire en el sitio al cual ustedes van a ubicar el gestor, ¿no? Entonces, obligatoriamente sí, hay que hacer en este caso el parámetro aire, calidad del aire a nivel de emisión, ¿no? Calidad del aire a nivel de emisión. Si es un proyecto ex ante, obviamente ahí implicaría ya lo que es análisis de suelo y calidad del aire a nivel de emisión. Hay que establecer también la situación de que en este caso, si es que hay fuentes o cuerpos hídricos superficiales,
también habría que hacer muestreo de calidad del agua. Pero si no, nos quedaríamos con los dos parámetros, ¿no? Calidad del aire a nivel de ignición, es decir, el anexo 4 y el anexo 2, que sería del suelo, ¿no? Ese sería Ya, el caso. muchas gracias. Gracias. Bien, una buena noche a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.